Amén. Bueno, para hacer un resumen chiquisísimo de lo que hemos venido estudiando hasta aquí, que decimos que somos el pueblo del arca, porque está el Dios vivo en medio de nosotros, los invito a leer en Hebreos 9, 4 y 5. 3, 4 y 5 dice: tras el segundo velo estaba parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué contenía? El maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces, esto es lo que sabemos que constituye los tres tesoros del arca, y hemos estudiado con bastante profundidad las lecciones que Dios quiere enseñarnos hoy, como también quiso enseñarlas a los antiguos. Y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. ¿Alguien recuerda su nombre mientras nuestro hermano Guillermo tan comedidamente nos presenta? Bueno, acá está ya el título. ¿Me pueden ayudar a leer ese título? ¿Crees que Dios tiene carro? Por aquí quiero saber si hay algún hermano o algún hermanito, hermanita, chiquito, niño, adulto. ¿Ustedes creen que Dios tiene carro? No, el hermano dice que no. No necesita carro. Bueno, vamos a ver las preguntas que nos aparecen aquí. Siguiente, por favor. Un carro, uno se imagina un carro como ese que estamos viendo en pantalla. No, Dios no tiene carro. Porque, bueno, el hermano que dijo no, ¿por qué cree que Dios no tiene carro? Amén, Él es omnipresente. Pero, bueno, vamos a ver la pregunta aquí. ¿Cómo? Bueno, pero yo les voy a decir una cosa. Hoy vamos a ver que Dios sí tiene un carro. Dios sí tiene carro. Pero no, eso no me lo he inventado yo. Ahorita lo miramos en la Biblia. ¿Cómo te imaginas el carro de Dios? A ver, alguien que me diga cómo se imagina el carro de Dios. Automático. Otro. Hermano, usted. ¿Ah? Veloz. Bien. ¿Cómo más tiene que ser un carro para que sirva para que sea el carro de Dios? ¿De qué marca? ¿De qué color? ¿De qué material? Tesla no es. Ah, bueno, ok. ¿Cuántos carros crees que tiene? ¿Uno solo o muchos? De fuego, dice el hermano. ¿Para qué necesita Dios un carro? Alguien dijo no lo necesita, pero los tiene. ¿Para qué los necesita? Bueno, no nos vamos a poner a especular más, sino que vamos a la próxima diapositiva y vamos a ver. Entonces, dice aquí en el Salmo 68, 17. Yo quiero que ustedes lo busquen en su Biblia, porque yo tengo aquí la versión que está en la Reina Valera contemporánea. Y dice, Salmo 68, 17: entre miríadas de poderosos carros de guerra, tú, Señor, marchas. ¿Cuántos carros tiene Dios? Miríadas. ¿Alguien tiene una palabra distinta en su Biblia? Yo voy a llamar aquí a jovencitos, a ver. ¿Quiénes quieren pasar para un busque rápidamente? Bueno, vengan, pero es para el próximo, para el que sigue después. Pero vengan de una vez acomodándose para un busque rápido. Vamos a un busque rápido. El premio no lo tengo hoy. Tengo que traerlo mañana, pero esfuércense, sean hombres y peleen. Ay, no, me estoy adelantando. Bueno, entonces, miríadas. ¿Alguien sabe qué significa la palabra miríadas? A ver. Sí. Miles. Bueno, el diccionario de la Real Academia dice que miríadas es una cantidad muy grande, indefinida. Podría ser millones. En mi versión dice los carros de Dios. Yo tengo una Reina Valera 1960. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Veintenas de millares de millares. En otras versiones, por acá tengo otras versiones, dice
que los carros de Dios son 2 millares de miles. En el tuyo dice ventenas de millares. En la Biblia del Jubileo dice los carros de Dios son 2 millares de miles. En la Biblia Las Américas dice son miriadas, millares y millares. Y en la Reina Valera Antigua dice los carros de Dios son 20,000 y más millares de... Ya no les voy a decir de qué. Ya yo les termino diciendo, millares de qué. ¿Tiene poquitos o tiene muchos carros Dios? ¿Qué dice la suya, mi hermano? Porque usted está leyendo Isaías 66:15, ¿sí? Muy bien, ese era el próximo versículo. El Señor viene con fuego y sus veloces carros ¿de qué? Entonces ya sabemos que no tiene un carro, que tiene miríadas, muchísimos. También sabemos que sus carros son de fuego, el hermano supo el material. Pero también sabemos para qué necesita Dios los carros. ¿Son carros de qué? De guerra. Bueno, el versículo termina diciendo que traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión. Y ahora sí viene el busque rápido. Se me esperan aquí mis amores. ¿Alguien más se quiere meter en el busque rápido? Puede ser también un adulto. El que quiera, un adulto. A ver, las jovencitas de atrás, bienvenidas. ¿No quieren aquí venir a busque rápido? Les prestamos Biblia. Por aquí vi Biblias. ¿No vienen? Bueno. El texto que van a buscar es, ¿listos? Habacuc 3:8. Te has airado, Jehová, contra los ríos te has airado. Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria. Wow, ¿de qué son los carros de Dios? De victoria. Él nunca pierde la guerra. Sus carros son como un torbellino. Uno se imagina que suenan así fuerte. A veces voy por las calles aquí y siento unos carros que suenan muy fuertes. Eso no los escucho en Colombia y me parece que suenan muy fuertes, pero me imagino que los carros de Jehová suenan más fuerte. Y hoy vamos a ver una historia muy fascinante. Dame el próximo versículo. En realidad, ¿cuáles son los carros? Son de fuego, pero ¿de qué material están hechos? Y este es un versículo clave. La siguiente, por favor. Esta es la que acaba de leer Sarita. Oro acrisolado por peso para el altar del incienso y oro para el diseño del carro, es decir, de los querubines que extendían sus alas y cubrían el arca del pacto. Y en el versículo de Salmo que estábamos leyendo primero, que decía que eran 20,000 y más millones de ángeles. ¿Cuáles son los carros de Dios? Los ángeles. Cuando los niños se pararon aquí el sábado en esa procesión tan hermosa trayendo el arca, ellos, entre los datos especiales que nos comentaron, nos dijeron que el arca representa el trono de Dios, pero el trono de Dios es móvil, tiene llantas, o sea, Él se mueve en su trono y va a la guerra con ellos, cruza el río con ellos, tumba murallas con ellos, viaja siempre con ellos, porque en realidad el arca representa el carro de Dios, lo dice ahí. El carro, pero en realidad es un carro o es un carro porque es su trono donde con los ángeles Él se mueve y va a la guerra y va a la victoria y es invencible. ¿Quiénes dicen amén? Porque tiene un Dios que viaja contigo todo el tiempo entre millares de ángeles poderosos como un torbellino que siempre tienen la victoria en las guerras. Puedes estar seguro de que Jehová viaja contigo. Ahora vamos a la siguiente diapositiva.
Y la historia de hoy tiene que ver con el carro de Dios. Vamos a dar un contexto súper rapidito para entender lo que estaba pasando. Elí, en el capítulo, esta vez vamos a ir después de que entraron a Canaán, después de que se murió Josué, y dice el libro de Jueces tan triste que cuando se murió Josué y los ancianos de esa época, se murieron todos los que temían y conocían a Jehová, y quedó una generación que no había sido enseñada a amar y a temer a Jehová. Y eso es peligroso. Nos puede pasar que si no criamos a nuestros hijos desde chiquiticos, enseñándoles el temor de Jehová, la próxima generación va a ser una generación que va a volver a la esclavitud, que va a volver a la oscuridad, que va a volver a la derrota, porque solo con Dios podemos estar en victoria. Y entonces estamos viendo la historia de un personaje que sabía mucho de Dios y se llamaba Elí. ¿Por qué sabemos que sabía mucho de Dios? Porque ¿qué era él? Sumo sacerdote. Es decir, en esa época no había reyes. Él era el personaje más importante del pueblo. Prácticamente era el primer ministro después del rey, que es Dios, el invisible. Y Dios hablaba directamente con él, como había hablado directamente con Moisés o con Josué para dirigir a su pueblo. ¿Desde dónde hablaba? Ya no desde la nube. Habían entrado a Canaán, habían armado su precioso templo desarmable en Silo, en un lugar, y todavía era el mismo de tablas, pero acuérdense que aunque era desarmable, era finísimo. Allí estaba, y estaba el lugar del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el santísimo estaban el arca del pacto. Él entraba cuando estaba lleno de incienso, y delante del arca el sumo sacerdote se paraba y oficiaba, y aquí entre los dos querubines salía una luz que, aunque la Biblia no menciona esa palabra, sabemos que la tradición judía la nombra la Shekinah, que es la gloria, la presencia de Dios, que no solamente se manifestaba como una luz, sino que hablaba y le decía cosas. Pero llegó un punto en que él entristeció tanto a Dios, porque Dios le dijo 1 y 2 y 3, y muchas veces, desde que el niñito estaba de 3, de 4, de 5, tenía 2 hijos, Ofni y Finés, y le decía: Elí, eres muy indulgente, eres muy permisivo, no disciplinas a tus hijos. Miren, la Biblia dice abundantemente que la necedad está ligada al corazón de los chicos, de los niños, pero que la vara lo ayudará a librarse de ella. Que si nosotros le ponemos disciplina al niño, le podemos dar con una varita cuando están chiquitos, no para matarlo, lo vamos a corregir y ya va a ser un adulto libre y feliz. Pero Elí, a pesar de que él era el principal ejemplo del pueblo aquí en la tierra, había hecho mal su tarea de padre. Si ustedes van a las cartas de Pablo, las recomendaciones es que los pastores o los líderes espirituales sean buenos jefes de sus hogares, ¿verdad? Porque si no gobiernan bien su propio hogar, ¿cómo van a gobernar el pueblo de Dios? Dice la iglesia. Pues eso pasó con Elí. Y ya sus niños no hacían pilatunas de niño, pataleta por un carrito, porque no quiero frijol y arroz, sino que quiero chitos con gaseosa, porque quiero pizza. No, él los dejó hacer eso a los 3, ya a los 5 era porque quiero ver este programa de televisión, aunque tenga violencia. A los 10 era porque no quiero lavar el plato donde comí, ni tender la cama porque estoy jugando videojuegos, ¿verdad? Pero eso va creciendo, ya llega a lo que dijimos ayer, a una rebelión que mata, que es triste. Pero si él no fue capaz de corregir al niño, el adulto es más difícil. Como dicen por ahí, niño pequeño, problema pequeño; hijo grande, problema grande. Si no atendemos el problema cuando está pequeño, se nos crece. ¿Qué pasó con ellos? Él no pudo nunca ser un buen representante de Dios, porque los padres somos representantes de Dios, de autoridad. Ellos deben tener obediencia, reverencia,
y entender y recibir nuestra autoridad. Dice el libro Conducción del Niño que la primera lección que debe aprender un hijo es obediencia inmediata. Pero él falló en la primera lección y todas las demás le salieron mal. Aunque ellos habían demostrado que eran hijos irreverentes, porque no respetar a su papá y a su mamá equivale a no respetar a Dios, porque hay un quinto mandamiento que me manda a respetar a mis padres. A pesar de eso, Ofni y Fines habían sido ordenados como sacerdotes. Él era el sumo sacerdote, Elí, el papá, y él tenía que escoger de sus descendientes quienes fueran los ayudantes de él, que ministraban diariamente para atender a todas las necesidades espirituales del pueblo, que incluían enseñarle a las personas cuando venían a preguntar cosas sobre Dios, sobre la ley ceremonial, sobre la ley de Dios, sobre los sacrificios, a recibirlos cuando venían con sus ofrendas. Todo eso lo tenían que hacer, el mantenimiento del santuario y tocar y estar en contacto con cosas santas, consagradas a Jehová, en un lugar santo que era la casa de Jehová. Solo el papá podía entrar al área del arca del pacto, pero ellos también tenían cosas santas que hacer, aunque no fueran el Santísimo. Y bueno, nos dice la palabra, ustedes pueden leer en sus Biblias en 1 Samuel 2 y 3, que ellos eran ladrones. No hay un mandamiento que dice no robarás. Y ellos eran levitas, sabían bien los mandamientos, pero no los cumplían. Porque dice que cuando la gente iba a llevar las ofrendas, ellos, en vez de tomar la parte que por ley Dios había reservado de cada ofrenda del cordero para que él tomara, una parte de la carne era para que comiera el sacerdote y la otra se la llevaban los pecadores después del sacrificio. Llevaban la carne y la comían en casa de alguna manera, como para saber que ese cordero que representaba a Jesús ahora les daba vida, los fortalecía porque los había perdonado. Pero ellos eran glotones y cogían no lo que les tocaba sino más. Y cuando la gente se quejaba y decía: ¿por qué agarras más? Esto no es lo que te toca. Él mandaban a un siervo con un tenedor grandísimo y le decía: cógelo a la fuerza, así esta persona no quiera, y si no lo das, lo arrebataremos a la fuerza. También llevaban mujeres que no eran sus esposas. Eso es también quebrantar un mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Eran fornicarios, eran adúlteros y además eran mujeres prostitutas. También entraban borrachos al lugar santo para hacer sus oficios sacerdotales y tocar los muebles sagrados. ¿Cómo creen que estaba Dios? Pero ¿cómo creen que se sentía Elí? Elí veía a sus hijos, se sentía desdichado, se sentía que había fallado rotundamente en su tarea de padre. Desde el arca, el papá del cielo, Dios le decía: Elí, corrígelos, y no los corrigió, y el tiempo se pasó, y eran más de 30 años que tenían sus hijos, porque para ser sacerdote hay que tener mínimo 30. Entonces ya no los podía corregir, y él sabía que tarde o temprano Dios iba a dar una sentencia. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué estamos hablando de Elí? Porque un día Elí fue a oficiar como cada año frente al arca y Dios no se manifestó, no salió la luz, Dios no habló. Ayer hablamos de contristar el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? De que Dios nos dice tanto la misma cosa 1, 2 y 3 y 4, y no es que no la entendemos, sino que no nos gusta lo que Dios nos pide y le decimos: no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, prefiero a mi manera, hasta que Dios se quedó callado. Un día, si nosotros seguimos diciéndole que no a Dios de lo que Él nos quiere enseñar, Él no nos va a repetir. Pasaron muchos años, y Dios nunca más le habló a Elí. Pero Dios necesitaba hablar con su pueblo. ¿Saben por qué? Porque por el mal testimonio de esos muchachos, ladrones, adúlteros, borrachos, irreverentes,
La gente había dejado de ir al templo, había perdido la fe, había empezado a creer que Dios era un Dios injusto, porque un Dios santo no puede ser servido y no pueden ministrar para Él personas que no son santas. Entonces empezaron a dejar de ir. ¿Para qué vamos a ir? Para que nos roben. Si esos hombres son peores que nosotros. Cuando nuestros líderes también cometen pecados, abochornan el nombre de Dios y lo ponen en vergüenza, las personas no quieren saber de la iglesia. Tenemos una gran responsabilidad, porque si se acuerdan de Éxodo 19, Dios llamó al pueblo para que todos fueran un linaje de sacerdotes. O sea que de alguna manera tú y yo somos ministros de la gracia de Dios. Lo que la gente nos ve hacer a nosotros, la gente va a tener una imagen de Dios según lo que vea de nosotros. Podemos mostrarle al mundo una imagen distorsionada de Dios. Entonces Dios decidió volver a comunicarse, pero ya no a través de la persona que normalmente debería ser la escogida, sino a través de un niñito. ¿Cuántos años tienes, Robertito? 6. Yo creo que el niño Samuel tenía como 7 añitos. Muy pequeño, ¿verdad? Y yo quiero decirle a los niños hoy que no importa que ustedes sean chiquitos. Dios un día escogió al niño Samuel, lo pasó por encima al gran sumo sacerdote Elí, pasó por encima a los sacerdotes hijos de Elí, pasó por encima a todos los adultos del pueblo y escogió al pequeño Samuel. ¿No te gustaría ser un niño escogido por Dios para una tarea grande? El niño Samuel fue sacerdote, fue profeta, fue juez de Israel por muchos años. Guió al pueblo a muchas victorias y lideró muchas reformas. Y hoy vamos a ver una muy importante. Pero padres, ¿no les gustaría tener un hijo como Samuel? Para tener un hijo como Samuel hay que ser una mamá y un papá como Ana, que antes de que el niño estuviera en su vientre, ella había consagrado el niño a Dios. Ella le había dicho: si tú me das el don de la maternidad, voy a criar ese niño para que sea de Jehová todos los días de su vida. Y eso quiere decir que aquí hay señoritas que todavía ni se han casado ni piensan en casarse por ahora. Y hay muchachitos que todavía no están en edad, pero dicen, entienden el plan de Dios, que es que las personas hagan familias y construyan hogares, y desde ahora deberían pensar: el día que Dios me regale el don de ser padre, de ser madre, yo voy a criar a mis hijos para gloria de Jehová. Amén. Solo así vamos a poder tener un hijo como Samuel. Y Dios se comunicó esa noche con el pequeñito Samuel, pero no para decirle cosas lindas como dice el folleto de cuna. ¿Saben cuál fue el primer mensaje que le dio Dios a Samuel? Dile a Elí, el viejito Elí, que ya se acabó la gracia para sus hijos, porque la última vez que hablé con él, yo le dije que iba a hacer algo en Israel tan terrible que cualquiera que lo oyera le iban a pitar los oídos, y que iba a visitar a sus hijos para disciplinarlos por la maldad que cometían en el servicio de Jehová. Cuando Samuel le dijo a Elí, Samuel no quería. Era su padre adoptivo, le daba tristeza. ¿A qué papá le va a gustar oír que sus hijos van a morir el mismo día? Los dos. A ninguno le va a gustar oír eso. Y cuando él por fin se lo pudo decir, el anciano Elí solo inclinó la cabeza y dijo: Jehová es, que haga lo que él dispone. Aparentemente era una actitud humilde, pero él podía cambiar el destino de sus hijos si desde pequeño hubiera tomado en serio las instrucciones que Dios le da a cada padre y a cada madre para que sus hijos les vaya bien para siempre. Que los enseñen a honrarlos, a respetarlos, a temerlos, a escuchar sus consejos. Esos chicos no escuchaban a su padre. Y vamos a ver cómo sucedió eso. Próxima, por favor, mi hermano. Siguiente, por favor. Ellos estaban tan
alejados de Dios. Dios tenía décadas de no comunicarse con ellos el día que habló a través del pequeño Samuel. Entonces, cuando Dios no está contento entre su pueblo, es como cuando tu papá y tu mamá, tú les has hecho una ofensa y no están contentos contigo, y tú les vas a decir: papi, me encantó un juguete que vi allá, ¿me lo compras? ¿Qué dice el papá? No. ¿Se le da premio a los que se portan mal? No. Entonces el niño está haciendo algo, su papá no va a querer estar allí. Dios estaba decidido a mostrarle al pueblo lo que ellos ya deberían haber aprendido: que sin Dios ellos no eran más que unos descendientes de esclavos. Y así fue. Ya no eran esclavos en Egipto. Ahora venían los filisteos, pero también habían venido los madianitas y habían venido un poco de pueblos de Canaán, y por temporadas los esclavizaban, los robaban, les ponían impuestos, los maltrataban, violaban a sus mujeres, cogían sus cultivos, cogían sus ganados, todo. En este turno estaban los filisteos. En los días de los malvados hijos de Elí estaban siendo oprimidos por los filisteos. Usted lo puede leer en 1 Samuel 4:9. Dice que los filisteos estaban otra vez en pelea contra ellos, porque a través de las guerras ellos diezmaban a sus hombres y los hacían más temerosos para que no se sublevaran y siguieran siendo sus siervos. De tanto en tanto había guerra. ¿Se acuerdan de Goliat? Eso eran de esas guerras que esos pueblos querían hacer para tenerlos allí. Era tan horrible la esclavitud que en el pueblo de Israel, en los tiempos esos de los jueces, no habían herreros, dice el libro de los jueces. Cuando ellos querían afilar sus hoces para recoger los cultivos, tenían que viajar a una ciudad de sus opresores y pagar a un herrero para que les afilara. ¿Por qué no permitían que hubiera herreros? Para que no se hicieran armas y no se enfrentaran. Pues ellos salieron a la guerra contra Filistea y dijeron: vamos a pelear, estamos aburridos. Si estaban aburridos de la esclavitud, ¿no tenían un Dios que los había libertado ya de una esclavitud horrible en Egipto? ¿No habían visto que Dios tenía todo el poder? Solo tenían que clamar a Dios, arrepentirse, buscarlo, pedirle ayuda. Pero no quisieron. No había espiritualidad en el pueblo y no recordaban y no entendían eso. Así que se fueron solos, se fueron a pelear. Y adivinen qué pasó. 1 Samuel 4:2 y 3 dice que ellos perdieron en la batalla y hubo 4,000 muertos. 4,000 hombres muertos, esposos, hijos, hermanos. ¿Cómo creen que estaba Israel? Triste. ¿Cómo llegaron a la casa? Huyeron y se quedaron acuartelados allí, pero no volvieron a sus casas. Cuando llegó la noticia allá de que habían perdido, salieron Ofnis y Fines con una idea maravillosa. Y yo quiero que abran sus Biblias allí conmigo en 1 Samuel 4. Y dice 4:3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Le echaron la culpa a Dios de su derrota. ¿Dios tenía la culpa? No dijimos que Dios es un Dios de guerra y un Dios de victoria. Y si eran el pueblo de Dios, ¿por qué habían perdido? ¿Era culpa de Dios? Era culpa de ellos, que habían olvidado a Dios. Pero miren, parece que se acordaron. Traigamos a nosotros desde Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos sabían que el arca representaba los carros de guerra y de victoria de Jehová. O sea, eran un pueblo que tenía conocimiento, pero tenían un conocimiento que estaba desligado de una relación personal. Entendían eso, pero se habían olvidado de que la ley de Dios estaba dentro y que ese carro de Jehová, si estaba ellos olvidándose de honrar las lecciones
que Dios les había dado a través de los elementos que estaban adentro, Dios no iba a estar con ellos. Además se habían olvidado de que Dios es rey y Dios es el dueño del carro. El dueño del carro le dice al chofer: llévame a tal parte. ¿Cierto que sí? No es el chofer el que dice: vamos, móntate, que te voy a llevar a donde yo necesito que tú vayas. No, ¿cierto que no? Ellos hicieron eso. Normalmente, como cuando el arca fue delante para cruzar el Jordán, o cuando el arca fue alrededor de Jericó, en medio del pueblo, era porque Dios se comunicaba para decir: vayan y lleven el arca, porque Él es el dueño del arca. Él es el que está montado en ese carro de guerra para ir a la batalla, y Él es el que decide: voy a ir con ustedes y les voy a dar la victoria. Pero ellos cogieron a Dios a la brava y le dijeron: Dios, vamos, necesitamos que pelees por nosotros porque vamos a ganar. Y se lo llevaron. Yo me imagino al anciano Elí llorando y diciendo: no hagan eso, no la saquen, Dios no ha dicho que lo lleven. No importa, como ellos eran desobedientes, se lo llevaron. Y dice que en el 5, vamos a pasar, que cuando el arca llegó al campamento, todos gritaron: devuélvete porfa, Guille. Todos gritaron así: bravo, y brincaron tanto de alegría los israelitas. Dios llegó al campamento, ahora sí vamos a ganar. Todo el mundo se sabía la historia del Jordán y la historia de Jericó, y dijeron: ahora sí vamos a ganar. Estaban felices. Pero si ustedes van al 7, dice que los filisteos, cuando oyeron esa alegría y ese grito de alegría, les pareció raro. ¿Cómo van a estar alegres y celebrando si acabamos de matar 4,000 de sus hombres y van perdiendo? Entonces por allí llegó el chisme. No, es que trajeron el arca, dice aquí. Ha venido Dios al campamento. Los filisteos creyeron que Dios había venido al campamento. También los filisteos sabían que ese mueble representaba a Dios, pero eran paganos. Para ellos Dios era algo tangible, pero el pueblo de Israel debería haber sabido que Dios es invisible, como dijo el hermano, omnipresente, no necesita el mueble. Sin embargo, él a través del mueble quería hacer más fácil de entender su presencia invisible entre el pueblo, pero él no era el arca, él se manifestaba en el arca. Entonces, cuando ellos llegaron y dijeron: vino Dios, y sabían que era un Dios poderoso, miren el 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Y en vez de decir: rindámonos, sometámonos a Dios, hay que entender el poder de Dios. Dios quiere que veamos su poder como en el Sinaí, que el pueblo temió, que tembló y tuvo temor de ofender a Dios y lo aceptó su ley. Pero ¿qué hicieron los filisteos? Dijeron: esfuércense y sean hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos nos han servido. Sed hombres y pelead. Cuando reconocemos el poder de Dios, cuando reconocemos que Dios es grande, deberíamos ponernos a pelear con Él. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Y caer en las manos del Dios vivo es dura cosa. Pero no lo respetaban, le tenían miedo, pero no temor. Lo más interesante es que a pesar de que todos estaban convencidos de que Dios estaba ahí porque vieron su carro, ¿qué pasó? Llegó la derrota total. Los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tan tremenda, pues de la infantería israelita cayeron ¿cuántos? 30,000. También capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines. ¿Cómo así? Dios no es un Dios de victoria. Sus carros no son como torbellinos que van a la guerra y traen victoria.
¿Y por qué perdieron? Siguiente, por favor. La respuesta es aquí. El carro estaba como vacío. Se llevaron una amarga sorpresa. El carro estaba vacío. Ellos creyeron que Dios había llegado al campamento porque vieron el arca. Pero lo que no se acordaron ellos es que si ellos no honraban los mandamientos que estaban dentro del arca, si no honraban las lecciones que Dios daba acá a través de la vara de Aarón y de el maná, Dios no iba a estar en ese carro. Somos adventistas del séptimo día. Conocemos la reforma pro salud. Ellos también sabían que Dios quería que fueran un pueblo temperante, pero ellos eran glotones. Seguramente no guardaban tampoco el sábado. Ahí estaban los mandamientos. Dijimos que robaban, adulteraban, codiciaban, eran malvados. La vara de Aarón, no respetaban al papá que había sido encargado por Dios para mandar. Todo esto lo habían pisoteado. Entonces Dios no marchaba con ellos. También como iglesia sabemos la reforma pro salud, pero si no la seguimos, de nada sirve. Conocemos el sábado, pero no lo guardamos bien. Vemos en el celular cosas que no debemos ver, de la ley de Dios. A veces estamos familiarizados, incluso vemos programas que enferman nuestra mente porque trae espiritismo y todo eso. Estamos deshonrando a Dios, pero como somos adventistas, creemos que ya tenemos el cielo ganado y la victoria asegurada. No es solo saber doctrina, es tener una relación de amor y temor amoroso a Jehová. Vamos a la siguiente. Ambos veían el arca como Dios. Para ellos Dios no era el ser invisible, creador omnipotente. Para ellos el arca se había convertido en un ídolo y estaban casi que en la misma condición espiritual de los filisteos. Los dos creían que el mueble era Dios. Siguiente. Pero hay una diferencia muy grande que... Siguiente, por favor. Para una persona que no conoce bien, es distinta la respuesta de Dios que para los que la conocen. Siguiente, por favor. La fe de Israel era una fe falsa, porque aunque sabían todas las cosas, la fe sin obras es muerta. Era parecida a la fe de los filisteos. Dios llegó, Dios es fuerte, pero no se rindieron a Él, sino que se enfrentaron. Dios quiere que tengamos la fe de Jesús. ¿Cuál fue la fe de Jesús? Una fe que dijo Jesús: mi papá siempre me oye porque yo hago siempre lo que a Él le gusta. Tú y yo queremos que Dios nos oiga siempre, que cuando clamamos Él nos oiga. Entonces vamos a obedecer a Dios por amor. Siguiente, por favor. Pero Dios no se iba a quedar así, porque a la hora de la verdad, el que estaba quedando mal era Dios, porque todos creían que ese era Dios y dijeron: los filisteos secuestraron a Dios, se lo llevaron con carro y todo. Dios es más débil que el dios Dagón. Pero ¿qué pasó? Vamos allá a la siguiente. Dios quería, dejar un testimonio para todas las edades futuras. La iniquidad del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune. Mientras mayor es el conocimiento de la voluntad de Dios, mayor es el pecado de los que la desprecian. Siguiente, por favor. Pero Dios tenía un plan para recuperar su carro. Siguiente, por favor. Y Dios, a la hora de juzgar, a veces nos lo imaginamos como un señor bravo con su martillito mandando rayos, ¿cierto? Esperando que sea el momento de tirarnos en un lago de fuego y azufre. Pero Dios es un padre de verdad, un padre bueno. Un padre bueno no castiga por venganza, un padre bueno castiga y disciplina por amor. Por lo tanto, sus castigos deben ser castigos redentores, no de destrucción, sino de redención, para dar la oportunidad de razonar. Y Dios usó a los malvados filisteos para
para castigar a los infieles israelitas. ¿De qué manera? Permitió que ellos fueran pisoteados, burlados, derrotados y muchos de ellos muertos por mano de Filistea. Pero Dios los podía haber salvado. ¿Por qué no los salvó Dios? Seguramente eran ya personas también corrompidas, ni iban a la iglesia ya. Pero también luego Dios usaría el arca para castigar a los malvados filisteos que, habiendo oído ya todas las historias del poder de Dios de Israel, no se rindieron, sino que se burlaron. Sí, este Dios es fuerte, pero lo hemos secuestrado y ahora va a trabajar para nosotros, porque el estilo del pagano es creer que ellos compran a Dios, que ellos pagan a Dios, y por eso todavía hay religiones donde la gente le dice: Dios, si haces esto, yo te doy tal cosa, o pagan, ¿cierto? En los tiempos de la Edad Media compraban el perdón. O también van y visitan lugares, peregrinan. En mi ciudad caminan descalzos por calles muy calientes en Semana Santa y se pegan por la espalda y dicen que eso lo hacen porque Dios les concedió algo que le pidieron. Están comprando a sus dioses. Ellos querían que Dios trabajara para ellos. Ahora vamos a ver si Dios realmente se sometió a los filisteos. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Imagínense que en el momento en que llegó la noticia allá de que habían muerto 30,000 más, primero 4,000, ¿verdad? Pero en la segunda enfrentamiento murieron 30,000, y entre ellos, ¿quiénes murieron? Ofni y Fines, y se robaron el arca. Estaba el viejito Elí, todo gordo, porque me imagino que sus hijos también eran glotones porque él había dado un mal ejemplo. Dice la Biblia que estaba gordísimo y que estaba ciego, sentadito en una silla. Ya sabía que Dios le había dicho al niño Samuel que sus hijos morirían el mismo día. Habías visto que se llevan el arca y dijo: puede ser esta la ocasión. Cuando todo el mundo llegó gritando y llorando, vino un mensajero y él lo llamó: ven acá, cuéntame qué pasó. Murieron 30,000. Y Elí: y tus 2 hijos estaban entre ellos. Y Elí: y el arca de Dios fue robada. Y eso sí no lo aguantó el ancianito. Se fue para atrás y ¡pum!, cayó de espaldas y se desnucó y se murió. Dios le había dicho no solamente que iban a morir sus hijos, sino que iba a quitar el sacerdocio para siempre de su familia. Qué triste haber recibido un honor, haber tenido la oportunidad de ser ministros de la gracia de Dios y hablar con Dios frente a frente a través de la Shekinah, del Urim y del Tumim, y haber echado por la borda eso como si no fuera nada. La esposa de uno de los hijos de Elí estaba en embarazo, y cuando oyó la noticia que su esposo murió y el arca fue tomada, vinieron dolores de parto repentinamente, y cuando empezó a tener su bebé tuvo problemas. Y la partera, viendo que ella se desanimaba y como que moría, le dijo: no, anímate, te salió un niño varón y está feliz, vas a tener un varón en tu casa para que siga el linaje. Y ella dijo: no, pónganle por nombre Icabod, que significa se fue la gloria. Ellos creían que este mueble era la gloria de Jehová. Pero la gloria de Jehová no es un mueble, no es una iglesia, no es me bauticé, no es soy pastor, no es tengo un cargo. La gloria de Jehová es que podamos vivir a la altura de las enseñanzas de ese Dios todopoderoso. Y entonces ahora del otro lado están los filisteos. Y si el carro estaba vacío en la guerra, cuando lo llevaron los israelitas, aquí el carro ya no estuvo vacío. Vamos a pasar a la siguiente. Los filisteos se llevaron el arca y lo pusieron como una ofrenda delante de su Dios. Ahí estaba Dagón en el templo principal, y ellos pusieron el arca al ladito, delante, como si estuviera arrodillado Dios delante de Dagón. Claro, si ellos ganaron con la ayuda de Dagón y secuestraron al Dios de Israel, ¿quién era superior? ¿Dagón o Jehová? Ellos creían que Dagón.
Ahora pusieron el arca en señal de que el arca se postraba frente a Dagón. Pero la mañana siguiente, y ustedes lo pueden ahí leer en su Biblia, en 1 de Samuel 5, amaneció Dagón acostado frente al arca. Dios les estaba hablando clarito, y esto se llama gracia. A través de eso, yo creo que fueron esos ángeles del carro, son querubines, cogieron a Dagón y lo postraron. Cuando ellos llegaron en la mañana y encontraron a Dagón adorando a Jehová, pues porque para ellos Jehová era el arca, dijeron: uy, no, esto no puede ser así, es al revés, tú de pie y Jehová te adora. Y lo volvieron a parar y se fueron en la noche. En la mañana siguiente, cuando volvieron, miren cómo encontraron a Dagón. ¿Cómo lo encontraron? No solo postrado, sino decapitado, y también sus manos arrancadas. Dagón era un dios que era como un sireno, mitad hombre y mitad pez, pero ahora estaba mutilado de brazos y de cabeza. No tenía manos para defenderse. No era un Dios de verdad. Pero esto se llama gracia. ¿Qué tenían que entender ellos? Que estaban equivocados, que Dios era superior, pero no lo entendieron. Entonces, ellos en esa ciudad donde estaba el arca, que se llamaba Asdod, empezaron a tener problemas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y les empezaron a salir tumores. Chicos, ustedes saben que son hemorroides. ¿Han escuchado ese nombre, Valentina, de esa enfermedad, hemorroides? ¿Alguien sabe, un adulto? Sí sabemos. ¿Podrían explicarle a los niños a alguien qué son hemorroides? Hemorroides es cuando unas venas que pasan por la colita se enferman y se hinchan mucho y duelen tanto. A veces se revientan y a la gente le sale sangre por la cola. Cuando va al baño para hacer popó, se le sale la sangre y duele mucho. Pero no solo duele cuando va al baño. Cuando la gente está muy enferma, le duele para sentarse, le duele para pararse, le duele para caminar, le duele para acostarse. Es una enfermedad terrible. El príncipe de Asdod y muchos habitantes de Asdod se enfermaron de hemorroides. Casualmente, casual. Pero también empezaron a ver que sus cocinas se repletaban de ratones, y los ratones se les mordían el pan, todo lo que tenían. Pero los ratones no solo estaban en las casas, los ratones estaban en el campo, y cuando iban a recoger el trigo, ya estaba todo mordido de ratones. ¿A quién le gustaría comer sobras de ratones? A nadie. Y si usted lee aquí, se da cuenta de que ellos dijeron: ¿será por el arca? Ay, de pronto, pero no creo. Y la pasaron a otra ciudad, y el arca se fue para Gat. ¿Y qué creen que pasó en Gat? Lo mismo. Y la mandaron para Ecrón. ¿Y qué pasó en Ecrón? Lo mismo, hemorroides y ratones. Y la mandaron para 5 ciudades diferentes, y en cada ciudad que llegaba, hemorroides y ratones. Hasta que ellos tomaron la decisión de reunirse y decir: no podemos más, la gente está enfermando, está muriendo de hemorroides y de ratones. Debe ser el Dios de Israel que está bravo porque lo tenemos secuestrado. Entonces decían: ¿y qué tal que sea casualidad? Y entonces dijeron algunos ancianos, que aunque eran paganos, tenían algo de sabiduría. Miren cómo dice el 6:6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los habían tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Miren, no sean brutos. No pueden contra Jehová, no lo pueden tener retenido. Él es más poderoso. Dagón no nos puede ayudar. Devuélvanlo. Hasta que finalmente dijeron: vamos a devolverlo. Pero no estaban tan convencidos. Para ellos era un botín de guerra muy interesante. Así que ¿saben qué hicieron? Pusieron un plan.
Ellos eran paganos, ellos no sabían nada sobre las leyes que Dios le había dado a los levitas sobre cómo trasladar el arca. Entonces ellos quisieron hacerlo de la mejor manera que se les ocurrió. Mandaron a hacer un carruaje nuevo y metieron el arca, y al ladito le pusieron unos tesoros. Siguiente diapositiva, por favor. Para pagarle a Dios por la ofensa de haberlo secuestrado. Y le pusieron entonces ratoncitos de oro, 5 ratones de oro y 5 tumores de oro como pago por la ofensa. Y consiguieron vacas recién paridas para que jalaran la carreta. ¿Cuál era el plan? Que ningún ser humano llevara el arca a Israel, sino que si de verdad Dios era Dios, porque a pesar de todo lo que habían visto, dudaban, si Dios es Dios, las vacas solas llevarán el arca. Pero además ellos le habían puesto una trampa, porque las vacas recién paridas quieren estar cerquita de sus hijitos, así como está la hermana que quiere estar siempre de los niñitos, ¿verdad? Entonces ponían a los terneritos encerrados y mandaron las vacas. Y las vacas no iban a querer irse, iban a querer devolverse para buscar a sus hijos. Pero ¿ustedes qué creen que pasó? Las vacas se fueron, lloraban por sus hijos, y lloraban como hacen las vacas, como hacen mu, eso, mu. Y se iban solitas, solitas, solitas. Llegaron a una ciudad casualmente, a una ciudad de levitas. ¿Ustedes creen que es casualidad? No, Dios puede cuidar lo suyo. Estos son ángeles. Los mismos ángeles que iban tumbando paredes cuando iban con el arca, estaban cuidándolo, estaban llevando las vacas. Y cuando los levitas vieron, estaban recogiendo grano y vieron el arca que venía ahí, se alegraron, la cogieron, la montaron en una piedra, cogieron las vacas y las mataron, cogieron el carro, lo picaron, hicieron un altar. Gracias Dios por devolverle la gloria a Israel. Todavía creían que el mueble era la gloria, pero ellos no respetaban a Dios. Sabían que era un elemento sagrado. ¿Por qué lo tuvieron ahí tirado toda la tarde y toda la noche? Ellos eran levitas, se lo hubieran llevado a un lugar apropiado para la presencia santa de Dios. Lo tuvieron tan cerquita que le fueron perdiendo el miedo y terminaron llenándose de curiosidad, abriéndola para mirar dentro, porque ellos habían escuchado que tenía maná y tablas escritas por Dios y vara florecida, pero nunca la habían visto. Se necesita fe. Y ellos quisieron ver. Y ese día tú puedes leer en tu Biblia que hubo una mortandad terrible, porque murieron de los betsemitas 50,070. Hubo más mortandad en Israel que en Filistea. ¿Por qué? Porque los israelitas sabían que no podían hacer eso. Y dice el espíritu de profecía que los filisteos, con toda y su maldad, no se habían atrevido a abrirla. Pero los levitas, los que más sabían de la santidad de ese mueble, fueron los que la abrieron. Y así somos nosotros. Entre más sabemos, más estricto es el Señor con nosotros. Así que todos los que nos hemos sentado aquí para repasar verdades que el mundo no sabe, porque el mundo no sabe de la reforma pro salud, y come cerdo y come gaseosas y come cosas, y dice uno: ¿y por qué mi vecino come peor que yo y no se enferma? Yo sí. Porque ellos no saben. ¿No les parece? Así es. Y entonces se llenaron de miedo y terminaron siendo como los filisteos. Llegaron a la conclusión no de que hemos pecado, hemos ofendido, hicimos mal, Dios perdónanos, ¿cierto? Nos arrepentimos. No. ¿Cuál fue la conclusión? La misma de los filisteos. Dios entre nosotros nos trae mala suerte, nos hace daño y nos mata. Lo mejor es que se vaya de aquí.
Cuando conocemos la verdad y caemos y transgredimos la ley de Dios y empezamos a hacer lo que no es y nos va mal, a veces hay hermanos que terminan diciendo: a mí me iba mejor cuando no era adventista, mejor me voy, y se van. Pero hoy el Señor quiere que nosotros entendamos algo. Miren lo que pasó. Pásala a la siguiente, por favor. Llevaron el arca y la dejaron en la casa de un señor en Kiriat Jearim. Él era un levita y se llamaba Abinadab. Lo puedes leer tú allí en 1 Samuel 7, 1 y 2. Y él cogió a su hijo desde chiquito, Eleazar, y lo enseñó cómo servir reverentemente a Jehová. Le enseñó que el arca hay que tenerla cubierta, que no se puede tocar. Le enseñó que el lugar debe ser santo, aunque no era el santuario ni era el templo. Ahora que Dios estaba en su casa debería ser un lugar santo y debería andar con humildad ahí, porque ahí estaba Jehová. Si tú quieres que Jehová esté en tu casa, tienes que ser santo en la presencia de Jehová, o si no, Jehová se va a ir. O si no, en medio de los que conocen los requerimientos de Jehová, Jehová es fuego consumidor. Pero como en esa casa lo respetaron y lo honraron, en esa casa les fue bien. Y dice aquí que pasaron 20 años y el pueblo vivía feliz sin Dios. No necesitaron a Dios. No, que no venga, Dios nos mata. Allá en la casa de Kiriat Jearim, allá donde Abinadab, está bien, que lo bendiga él solito. No lo extrañaban, pero la esclavitud siguió y los problemas siguieron. Y aquí es donde está. Vamos a la próxima diapositiva. Dios permitió que siguieran oprimidos en problemas, que los robaran, y un día no aguantaron más. 20 años después se fueron y se presentaron a donde Samuel y le pidieron ayuda. Y dice el 7:3 que Samuel les dijo: si de todo corazón se vuelven a Jehová, quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparan su corazón a Jehová y a él solo le sirven, él los librará de las manos de los filisteos. Necesitaban humillarse, respetar a Dios para que Dios volviera a ser la gloria de Israel. Dios estaba enemistado con ellos porque ellos lo deshonraban. Y qué lindo que ese día hubo una respuesta. Se reunieron en Mizpa, hicieron un rito que hacían con agua y delante del Señor derramaron el agua y se arrepintieron y ayunaron y dijeron: contra el Señor hemos pecado. Y los juzgó a los israelitas. ¿Sabes qué es el juicio? El juicio de Dios es la buena noticia de que Él hace todo para perdonarnos. Y Samuel los juzgó, y cuando Dios levantaba un juez, acababa con la opresión de los malvados, los liberaba. Eso era un juez, un libertador. Jehová es el juez de toda la tierra. Y si nosotros estamos conscientes de que Él está haciendo juicio en el lugar celestial, debemos estar felices, pero debemos estar en ayuno, en humillación, en arrepentimiento, para que ese juicio sea favorable para nosotros, porque no va a ser favorable para el que no esté en arrepentimiento. Y ese día los filisteos pensaron que estaban reunidos para hacer guerra, para envalentonarse y pelear, y se fueron a atacarlos. Pero ellos estaban desarmados, ellos estaban ayunando, estaban llorando, ellos no tenían espadas. Y entonces dice que los hijos de Israel, estoy leyendo el 7:8 de 1 Samuel, le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros a Jehová para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y dice, vamos a la última, que Dios respondió. Después de muchos años, la próxima, mi hermano, en que Dios estuvo callado, en que Dios les permitió ser oprimidos, en que Dios les permitió ser atacados y vencidos y burlados por el enemigo. Dice que Samuel ese día presentó un sacrificio de un cordero y lo ofreció y oró por el pueblo, y el Señor respondió. Y mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos llegaron para ofrecer batalla, pero el Señor habló con voz de
trueno y desde el cielo, y se confundieron y los derrotaron. Parece ser que hubo ruidos tan fuertes y hubo como una tempestad y granizo, y esa voz los confundió y entre ellos mismos se mataron. Israel fue y obtuvo una victoria ese día, y las victorias son espirituales. Aunque la guerra era física, la ganaron espiritualmente, porque ese día, aunque el mueble no estaba físicamente entre ellos, mi hermano tenía razón. Dios es omnipresente, no necesita un carro. Y ese día Dios, sin carro visible, apareció invisible y tronó desde el cielo y ganaron. Y hoy Dios quiere que la gloria también repose en nuestra casa. Ese día volvió la gloria a Israel. El día que se robaron el arca, ellos dijeron: la gloria se fue, pero la gloria ya se había ido hacía rato y ellos no se habían dado cuenta. Creían que tener el mueble era tener la gloria. Creemos que ser adventistas y saber la doctrina es estar con Dios. No. Hoy Dios quiere que tengamos arrepentimiento, que podamos ver su gloria defendiéndonos y darnos la victoria. Yo quiero invitar a los chicos para que canten un versículo precioso que está en Primera de Crónicas 7:14. Y mientras escuchamos este tema, vamos a decirle: Señor, yo quiero que tú respondas hoy a mi necesidad, que tú me des el Espíritu Santo para que me dé arrepentimiento, que tú recibas mi confesión de mi pecado. Deja que el Espíritu te ayude a orar y a confesar tu pecado y te dé arrepentimiento. Y yo le pido al Señor para mí lo mismo, porque cuando nosotros estemos así humildes, arrepentidos y pidamos perdón sinceramente delante del Señor, Él va a responder, y va a responder con poder, con sanidad y con victoria. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla en mi rostro, busca en oración. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se aparta del mal, contrito de corazón, del cielo oiré su ruego, del cielo oiré su ruego, del cielo oiré, perdonaré yo sus pecados. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla en mi rostro, busca en oración, perdonaré su mal, perdonaré su mal, su tierra sanaré, sí sanaré, sí sanaré. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y me busca en oración, atento a su voz, oiré, oiré. Amén. Los invito a que nos postremos delante del Dios de la victoria.
del perdón, de la compasión. Padre Celestial, hoy nos has hablado al corazón como un Padre amoroso que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Un Padre que nos ama y nos ama tanto que está dispuesto a reprendernos y a castigarnos por amor, para que nos volvamos a ti, para que entendamos que sin ti no podemos, que sin ti no hay victoria sino derrota, para que entendamos que todos los tesoros que tú nos has dado no son nada si tú no estás en medio de nuestro corazón. Hoy somos muy afortunados como adventistas de conocer todas estas enseñanzas que la mayoría del mundo desconoce. De saber que tenemos un juez que está haciendo todo lo posible para salvarnos, para perdonarnos, pero a veces queremos vivir como los impíos, lejos de ti, y queremos sentirnos contentos porque estamos matriculados en la iglesia, porque venimos a la escuela sabática, porque traemos los diezmos. Pero hoy queremos que tú, Señor, seas verdaderamente real en nuestra vida, que te sintamos, que te reconozcamos en todo lugar, en todas las cosas de nuestra vida, que en casa y delante de tu presencia que quiere morar con nosotros, te honremos en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que hablamos, en cómo vivimos. Señor, muéstranos tu gloria y Señor, sé tú la gloria que todos puedan ver en nosotros. Ayúdanos a ser fieles como fue Ana con su hijo. Como padres y madres, hoy te pedimos perdón por las negligencias que hemos tenido en la crianza y ayuda, Padre. Queremos ser también como Abinadab y enseñar a nuestros hijos a respetarte y a honrarte, y que tú bendigas nuestros hogares para siempre. Si hemos pecado, recibe hoy nuestra confesión, nuestro arrepentimiento, ya que nos has dado el don del Espíritu Santo para entender que nos estás llamando a reconciliación y que lo próximo que viene es un Dios todopoderoso tronando a favor de su pueblo para darnos la victoria. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres invisible y poderoso, y que puedes y quieres estar con nosotros en todo momento y en todo lugar hasta el fin del mundo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.